aunque no, algunas gentes hacen complaint de la máscara, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos. Como dijo el pastor la otra vez, yo me gusta ver las noticias y un médico dice que es posible que algunas personas les dé el virus ese, pero el sistema inmune de algunos es más fuerte que otros y algunos no lo sienten. Sin embargo, algunas de las personas hablamos y no sé si notamos, si yo me paro a la luz del sol ahí, van a ver que pequeñas partículas de saliva salen de mi boca, y eso precisamente van cargados de microbios. Por eso es necesario que nos cuidemos. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos obedientes a las reglas buenas terrenales, y somos también primeramente obedientes, a las enseñanzas de la palabra de Dios, siendo que hemos venido hablando de la iglesia, ¿verdad? De sus funciones, de cómo enseñar, cómo empezó el movimiento. Recuerden que la historia fue solamente una persona, el Señor Jesús. Él empezó a llamar a sus discípulos, y a través de las centurias de los años llegamos hasta hoy día en que esas cosas no han pasado. Quiero recordar, estaba leyendo en los artículos. Cierto es que tenemos diferentes denominaciones. We have a lot of different denominations in this world. Algunas personas solo se han inventado eso. Yo no estoy de acuerdo con el pastor y me voy. Just some people just left because they don't want to agree with that. I want the churches certain way. I want this song. I don't like that song. Whatever. La gente tiene diferentes razones porque ellos quieren proclamar lo que ellos creen y les conviene. And that is not the way the Bible teaches. Esta mañana no es la manera en que la Escritura nos enseña. Estaba leyendo entre los artículos de fe que tenemos como creyentes de la Iglesia Bautista. El artículo 2 dice: el Dios verdadero. Hay un solo Dios. Por eso el Señor dice: no podemos quedar bien con uno y con otro. Por eso es que somos un esposo y una esposa, ¿verdad? O una esposa y dos esposos, ¿verdad? Es más común the other way, but entonces un solo Dios viviente y verdadero, un ser personal. No es algo que tal vez, ¿verdad? Maybe, no, it's there. Inteligente y espiritual, el creador, redentor, conservador y gobernante del universo. No sé si alguno de ustedes vieron un documental donde dicen los científicos que en medio de nuestro planeta, del globo, hay un fuego ardiendo. Esa es la magma que sale de repente en los volcanes, ¿verdad? Está circulando. Dicen ellos que si esa circulación de ese fuego interno en nuestro planeta se llega a detener, el planeta se estanca y todo va al caos. Todo va al caos. Mientras que aquí donde la luz del sol se asarían por el calor, los donde la sombra se congelarían por el frío. El agua, bueno, muchas cosas pasarían. Creador y conservador, gobernante del universo, Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. A Él debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno se nos revela Él mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, quienes son iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en las obras de redención. Ahora, el capítulo 12 que tenemos, y eso fueron hermanos que se dedicaron para legarnos a nosotros los creyentes que seguíamos.
una iglesia verdadera. Creemos que una iglesia verdadera de Cristo es una congregación de creyentes de Cristo bautizados después de una profesión de fe. No vamos a obligar como los dicen que los maometanos cuando llegaron a España le ponían la espada o el alfange en el cuello a la persona y le decían, ¿vas a creer como yo o te corto el pescuezo? No, pues por salvar la vida muchos dijeron, yo quiero ser musulmán. Una congregación de creyentes en Cristo bautizados después de una profesión de fe que estamos unidos en las doctrinas del Evangelio, comprometidos en mantener las ordenanzas conforme a las Escrituras. Y hay varios versículos en los que nos podemos leer e investigar y darnos cuenta que en realidad hemos heredado una sana doctrina. Yo siempre he dicho, cuando encuentro personas de otra denominación que me aseguran que su fe, su doctrina es la única, le digo, ¿sabes qué? I am so proud to be a Baptist. Porque dice el Evangelio de San Juan, that is true. John the Baptist didn't do any miracles. Juan el Bautista nunca hizo milagros ni señales. Pero dice, todo lo que él dijo, it was true. Every single word that John the Baptist said, it was true. Nada pudieron negar. Nada pudieron negar. Ahora, todavía no entramos en nuestro estudio, que va a ser muy breve. Marcos Aurelius, un emperador romano de los 5 mejores que tuvo Roma, dijo, un hombre de 40 años se puede decir que lo ha visto todo. El pasado, presente y lo que ha de venir. Heródoto, que nació en el 484 y murió en el 425, antes de nuestro Señor, un hombre libre no tiene dueño, sino Dios. Un hombre libre no tiene dueño, sino Dios, porque Dios le da la libertad. Hemos estado estudiando el establecimiento de la iglesia. Dicen que el nombre del Señor, Yahweh, lo pronunciamos los judíos de esa manera. En el mundo que Dios creó, llamó al pueblo judío para que ellos también proclamaran, porque vio este mundo en el que todavía existimos, un desorden que todavía existe. We have a choice, we have the ability to make a difference con nuestra familia, con nuestro pueblo. Estaba viendo de esas historias que aparecen en la televisión. Primero, no sé si recuerdan que hace como 2 años, posiblemente, aquí en Phoenix, en Arizona, Muslim guy, un hombre, padre de familia, asesinó a su hija pasándole el carro encima porque no quería que viviera con un novio que era de otra religión. He just gave rid of her daughter and killed her. En el año 2000, allá en Canadá, la misma cosa. Un hombre que era de la India, de una religión llamada Sikhism, algo así, ¿verdad? Y leí un poquito de ellos, lo mismo. Ellos hacen el arreglo que el hijo de mi pastor se va a casar con la hija del hermano. Usted escoge. Ellos hacen sus arreglos. They cannot go with a different people. Esa es una religión. No se pueden entrelazar con otras. Cuando la señorita, la jovencita, se enamoró de un muchacho que no pertenecía a lo que ellos querían, guess what happened? El propio padre la mató. Le dijo, vamos de vacaciones, hija. Vamos. Y después dejó a la familia, ya la esposa y otros hijos, regresó con ella. Antes de llegar al pueblo donde lo iba a dejar con su novio, la acribilló a cuchilladas. Lo que estoy tratando de decir es que mucha de esa gente, en lugar de someterse a las enseñanzas
enseñanzas donde el Señor nos da libertad, son esclavos de una religión. Se dejan llevar por esas cosas, por sus creencias, por sus malas enseñanzas. El Señor llamó al pueblo judío y reveló su plan. Un Dios que creó el mundo. La Biblia enfatiza que el trabajo de Dios en su creación ocurre en el tiempo que Él ha determinado. Nosotros no podemos realmente, cambiar las cosas. Esto, aunque algunas personas le echan la culpa a Dios, es producto de nosotros mismos, hermano, de la humanidad entera. And we all suffering. ¿Desde cuándo están diciendo que los mares están llenos de basura, de plástico, de muchas cosas? What are we doing? Han dicho, por ejemplo, que los guantes esos que usamos, las máscaras, no los tiremos ahí porque esas van a dañar nuestras alcantarillas. Estamos tirando también virus y esas cosas. ¿Y qué hacemos? Lo tiramos en la tierra. Cuando hay un cesto, aquí en la ciudad, gracias a Dios, hay un lugar donde podemos depositar nuestra basura. What are we doing? Destroying ourselves. ¿Qué hacemos? Nos estamos destruyendo. Pero la palabra de Dios, como dije, Él ha determinado. Ahora, entre otras cosas, se centra y se enfoca en eventos históricos. Es central que es desde el principio, el advenimiento del Mesías. Mientras el mundo pagano, el mundo perdido, sigue existiendo. Y le voy a decir por qué. Porque en Mateo 13, cuando los fariseos y saduceos interrogaban al Señor, dice, le voy a decir una parábola. Un padre sembró buena semilla. Y cuando salió, la cizaña estaba allí. La cizaña estaba allí. Entonces los trabajadores dijeron, Señor, vamos a arrancar la cizaña. Dicen, no. Dicen, yo nunca lo he visto, pero que la cizaña, el trigo sí lo conozco. Sí lo he visto desde que nace hasta que lo cosechan. Se parece, la diferencia es cuando da el fruto. What I'm trying to say, y lo que leí, eso es cierto, hermanos. Mientras nosotros como creyentes subsistamos, el malo va a estar allí. Y así como nosotros producimos un creyente, 2 creyentes, 3 creyentes, 4 creyentes, el maligno también produce un malo, 2 malos, 3 malos. Estaba escuchando a un autor en la radio que dice, si pudiéramos controlar, bajar a 0, dice la propagación de este virus, we could do much better and kill this quickly. Dice, explica, una persona tiene el virus, infecta a 2. Esas 2 infectan a 4. Esas 4 a 8. Esas 8 a 16. We're never going to stop this thing. Because we still promoting, o ¿cómo se dice? Extendiendo esto. Hermanos, el trigo y la cizaña, el mundo malo existe, y así como nosotros, como creyentes, conocimos 1, 2, 3, 4, the evil thing is doing out there the same thing. El diablo está haciendo lo mismo atrás con nuestros hijos, con nuestros niños. Por eso es muy importante. La sinagoga de los judíos, ellos enseñaban a los niños, y muchos de ellos se aprendían la Biblia de memoria desde el principio, the Old Testament, desde el principio hasta el final. Aquí no lo he visto, pero en otras congregaciones dicen, hermanos, por favor, quiero 10 versos memorizados. Y ya estamos nosotros pensando, ¿cuál verso? Digamos, luego salimos, yo, mi pastor, ¿verdad? Y cositas así. Necesitamos nosotros solamente poner atención a lo que la palabra de Dios dice. El mundo malo sigue existiendo. Religiones han salido. No sé si usted ya les digo, el estudio aquel que tuvimos, es zoroastrismo. Vino, surgió, desapareció. Los aztecas
era una religión también porque eran miles. Sacrificaban vidas humanas, desapareció de las dos que se vienen a la mente que han desaparecido. Sin embargo, tenemos allá otras, como 9 o 10 religiones vivas y otros que han inventado, otras personas que siguen inventando. Igual que el mundo, las naciones se levantan, los imperios hacen lo mismo. Quizás no nos guste mucho saber, pero estaban los romanos, Italia, estaban los griegos, estaban los atenienses, así, ¿verdad? Y ahora, aunque, thank God, we belong to this country, y esperemos, hermanos, que nuestros hijos y nietos hagan lo mejor, realmente. Yo tengo, como ustedes, tenemos familia en México. La mayoría de ellos, cuando les pregunto, ¿cómo está la situación allá? Mal. Dice, esperamos que su país, así dice, ¿verdad? Que su país encuentre una cura para esto, porque nuestras amistades, nuestros vecinos, they're dying. They're dying. There's no hope. There's no hope, hermanos. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza. Como digo, las naciones salen, los imperios en que aborrecen, mucha gente de los Estados Unidos ansiosos están de venir aquí a este país. Ahora, los planes divinos han prevalecido, sobre todo en su expresión de amor. Lo vemos en el Señor, lo vemos en las personas que realmente aman a Dios. Hasta ahorita, y espero que no me haga, que no me pasa, el pastor nunca me ha reprendido, que diga, tú eres malo, te vas a ver. Me decía ayer un muchacho que dice que su pastor le dio una regañada porque no había ido a la iglesia en 2 o 3 ocasiones. Dice que lo dijo, si falta una vez más usted se va derechito al infierno. ¿Qué clase de mensaje estamos dando? ¿Oyeron? ¿Qué clase de mensaje? ¿Qué clase de mensaje? Pero Dios, sobre todo, en su expresión de amor, existe y persiste en su justicia, porque hay testimonios de que a pesar de que muchas personas, como aquí hermana que les conté, que estando junto a la persona que se enfermó, ella no tuvo ningún síntoma, y hay esperanza y el cumplimiento de su salvación en Cristo. Creemos que este libro sagrado, no como lo agarró el presidente nomás así, tenemos, como dijo Joe Biden, si tan solo lo abriera y leyera, podía él aprender algo bueno. Si lo abrimos y leemos, vamos a aprender, entre otras cosas, la sagrada palabra de Dios tiene lo necesario para enseñarnos el camino de la salvación y obtener a través de, encontrando la esperanza, la vida eterna. Pero algunas veces la meta se pierde cuando damos más autoridad a las tradiciones. Mi papá hacía esto, mi mamá me enseñó esto, mi abuelo era esto. The traditions. This is the truth. Esta es la verdad, son tradiciones, ¿verdad? Cuando hacemos eso, la autoridad, lo que tiene la autoridad es, hermanos, no es un libro como mucha gente dice, alguien se inventó y puso ahí. No, esta es inspiración divina. El Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre Celestial, inspiró a sus hijos para que nos legaran como un tesoro lo que nosotros debemos saber. Ahora, dije, el trigo y la cizaña, y entonces en Lucas 20, dice el Señor, ¿verdad? También, que envió a sus siervos a ver cómo estaba a recoger su cosecha. Mandó uno, ¿y qué le hicieron? Mandó otro, y continuamente, hablando a los judíos, de finalmente voy a mandar a mi hijo, a ver si él tiene respeto. ¿Y qué hicieron ellos? Ah, este es el dueño del campo, ¿verdad? Si lo acabamos con él, nosotros nos quedamos con él, con todo lo que hay aquí. Hermano, es un concepto equivocado pensando que la gente puede salirse con la suya. ¿Verdad? Es un concepto muy equivocado.
Yo recuerdo que recién que había conocido, entregado mi vida al Señor, bueno, ahora me quedan 7 o 8 hermanos, de los 12 que tenían, dice el chistecito aquel, y a uno de mis hermanos mayores le daba testimonio y me decía, ay hermanito, dice, mira, yo ya sé que cuando muera, yo sé que allí en el cielo hay 2 caminos, el del gallito, el de la veredita, ese es el que va al cielo, y el ancho, donde van todos, no, yo ya lo sé. Do we have a chance after we die to make a choice? ¿Tenemos oportunidad de escoger cuando muramos? No. La oportunidad es hoy. Today. Hoy es la oportunidad de escoger. Pero gracias a Dios, mi hermanito se entregó al Señor. Es un hombre que cada vez que voy, me exige que en su casa tenga un estudio bíblico y que comparta con él y con su esposa esa experiencia. No es que sepa mucho, pero mi experiencia que he tenido como creyente. Ahora, nuestra lección, el libro de los Hechos. ¿Saben, hermanos, que algunos le llaman, ¿verdad? El Hechos de los Apóstoles? Pero alguna gente le llaman los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu que inspiró la Biblia es el mismo que está presente hoy y que estuvo al principio de la iglesia y que vive en nosotros y que cada día renueva cada generación, cada persona, cada congregación y cada individuo que abre su corazón. En el día de Pentecostés, recuerden, en la historia, en inglés dice, when God poured His Holy Spirit over His people, that He told them, wait, esperen hasta que yo les llene de poder. Son los discípulos, estaban esperando. Los discípulos que eran los mismos apóstoles, los verdaderos apóstoles, ya lo dijo el hermano, no los que por ahí escuchamos que dicen apóstol. Apóstol es un enviado, es un hombre que anduvo con el Señor. Entonces en ese día fue la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos que esperaban la promesa. Y tal, bien hermano, fue la fuerza de esa experiencia que la estructura de la sinagoga no solamente tambaleó y del templo no solamente tambaleó y cayó, sino que fueron obsoletos. ¿Por qué? Porque ahí los sacerdotes, recuerden cómo estaba, ¿verdad? El lugar santo, el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Y cuando el Señor murió, la cortina se abrió, and everybody else could see what's inside. Es lo mismo que nosotros tenemos hoy. Todos, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, podemos ir al lugar santísimo y hablar con Él. Toda enseñanza de aquel tiempo quedó obsoleto. Nothing good. La venida del Espíritu Santo no solo renovó, fíjense hermanos, la vida personal de los creyentes o individuos, sino que creó una comunidad que convivía, que compartía, que trabajaban juntos en un nuevo compañerismo, en la proclamación, porque se organizaron de tal manera, vamos a ver, que las 7 personas que nombraron para ser servidores de la mesa, vinieron a ser algunos evangelistas. They went out there, como dice el Señor, en Jerusalén, Judea, Samaria, estuvieron allí sirviendo, pero cuando se le dieron otros que tomaron su lugar, se fueron. They went away to preach, porque el Señor había ordenado, vayan y prediquen la palabra. Esa era la nueva vida de la iglesia. Consistía, fíjense hermanos, en una interacción del Espíritu Santo y la comunidad. No era una interacción del pastor, sino una interacción del Espíritu de Dios. It's got to be the same way that God has acted on your life. No necesitamos una audiencia, oír que Dios me habló. This is enough.
un compañero de trabajo que también va a otra congregación, esta semana 2 o 3 veces se acercó a mí y me dice, hermano, ¿cuál es la debilidad más fuerte que un cristiano puede tener? We're all different. Todos somos diferentes. Algunos el dinero, algunos sus posesiones, algunos varones las mujeres otras cosas, la moda, we're all different. Después me dijo, ¿cómo puedo yo tener esa fortaleza espiritual para vencer? Ahorita se me ocurre, ahorita he tenido problemas y no, en ese momento oramos porque me preguntaban del trabajo, ¿cómo puedo obtener, como digo aquel, ¿verdad? ¿Cuánto dinero quieren para tener ese poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo obtener? It's very simple, hermanos. It's very simple. How can we have power in God? ¿Cómo podemos obtener el poder del Señor? Lo primero, la Biblia dice, reconocer nuestra necesidad, lo dice claramente. Abre su corazón, abre su mente, desecha. Yo agradezco a mi esposa que últimamente también está abandonando cosas en la televisión mundiales, casi la apagamos y nos ponemos ella busca algunas enseñanzas en su celular. Yo me voy a un cuartito que tengo de estudio a leer, constantemente a aprender, a orar con Dios. Y le digo a mi amigo y hermano, brother, the only way you can feel the presence and the power of the Holy Ghost, la única manera en que puedes sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo es cuando tú le digas, no, has pecado. Cuando le cierres las puertas, a eso le digas, aquí no tienes ni parte ni suerte. Because I belong to Jesus. Yo pertenezco al Señor. Entonces, así es como podemos obtener, y los discípulos estaban juntos en oración esperando el advenimiento del Espíritu Santo y llegó y los cambió. La vida de la iglesia, dije, consistía en una interacción con el Espíritu Santo, con Dios. En la iglesia recién formada, la gente de Dios era y es nacida del poder. Y así su iglesia, visible que era congregación, como estamos nosotros, como cuerpo invisible, porque yo no puedo ver lo que está dentro del corazón de ustedes, ni usted dentro del mío. No es invisible. De muchos hermanos, que aunque no, su nombre no están en nuestros libros, están en otro, pero que ellos pertenecen a la misma, porque el cuerpo del Señor es uno. Cuando Dios llama a su pueblo, no a los bautistas, no a los pentecostales, no a los Quakers or any other denomination, va a llamar a su pueblo y Él sabe, you know, and I know, if we honestly we had opened our heart, aquel cantito que es open my eyes to see the Lord, abre mis ojos para ver al Señor, para revelar. Así pues, no olvidemos, entre otras cosas, que somos peregrinos y que nuestro privilegio es no permanecer estáticos, sino continuar el sagrado mandato, el legado de esparcir el Evangelio, seguir el ejemplo. Y eso es lo que vemos ahora, ¿verdad? Rápidamente, el ejemplo de la iglesia primitiva. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versos 3 y 4. Sí, ¿verdad? Hechos 1, 3 y 4. Bueno, voy a agarrar mi libro. Hechos 6, perdón. Hechos 6. ¿Por qué le puse en mi nota Hechos 6? Hechos 1, ok. Hechos 6, versos 1 al 7. Primero, ya hablamos del pastor, ¿verdad? El pastor es una persona, casi me levantaba nuestro hermano, es una persona, me dijo una vez un señor que cuando estaba en una iglesia, me dijo, ¿cómo es que te metiste tú a los Southern Baptist Churches? ¿Cómo es que tú viniste a ser miembro de la iglesia
Bautista del Sur, porque saben que estamos dos denominaciones grandes divididas. Le digo, muy simple, porque yo acepté al Señor. Y lo acepté aquí, y aquí estoy. Y aquí me quedé. El pastor, hermanos, es una persona que siente el llamado. Iba a leer allá en Jeremías, ¿se acuerdan? Que dice, siento un fuego en mi corazón que tengo que decirlo. Cuando tú sientes el llamado de Dios, el llamado del Señor, tú sientes esa necesidad. Hay quien está, no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Es una alegría compartir. Es un gusto, ¿verdad?, dejarle saber a la gente que he encontrado al Señor, que mi vida ha cambiado, que mi fe, que mi esperanza, que todo en mi mundo es completamente diferente. Completamente diferente. Así es el pastor. Y yo agradezco a Dios, y no hay muchos pastores con el llamado, con la capacidad, con la humildad, con la gentileza y con el amor del hermano. No estoy adulando, hermanos, pero es un hombre que lo vemos, que está dedicando su tiempo a nosotros. Se dedica, se esfuerza, se preocupa, nos llama, manda un versículo, unos consejos en los teléfonos, los que tenemos, verlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos animemos. Ahora, entonces, dice pues, los diáconos y el diaconado. Dice, lo primero que menciona el diácono y el diaconado, dice que la Biblia dice que habían dos oficiales, la selección de los diáconos. ¿Cómo vamos a seleccionar un diácono? Aquí dice, en aquellos días, si tienen su Biblia o su librito ahí, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estuve tratando de investigar por qué esto pasaba. Dice, es porque en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Vinieron los judíos de todo el mundo conocido. No sé si han oído, ¿verdad?, que cada año los de la Iglesia de la Luz del Mundo, en otro lugar le llaman los aronistas, van allí, ¿verdad?, y hacen procesiones y hacen todas esas cosas. Los judíos acostumbran, los musulmanes usan ir a la Meca, los católicos van a Roma y los judíos venían a Jerusalén por el día de Pentecostés. Vienen de todas partes. Entonces, pero ese día, siendo usado y posiblemente el Señor, como dije, Dios tiene sus planes. Dios sabe lo que hace. No podemos interferir en lo que Él dice. Cualquier persona que quiera hacerlo va a pagar un nivel. Entonces, vinieron gentes para nosotros. La razón por qué a veces digo no que en inglés, porque sé que a muchos de los niños nuestros, mis nietos, les digo en español y me preguntan 3 o 4 veces qué es lo que estoy diciendo. ¿No es cierto? Nuestros propios hijos. But if you tell them in their own language, they will understand better than if we say in Spanish. Y no es que hagamos menos nuestro idioma. Grandes. Nuestro hijo Miguel, él hablaba muy poquito español cuando estaba pequeño, pero conforme fue creciendo, se fue dando cuenta de la importancia de por lo menos aprender. Y más cuando empezó a trabajar. Ven, Miguel, para que nos traduzca. Ya venía con nosotros o llamaba a la mamá a mí. Mamá, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice esto? ¿Verdad? Y lo mismo que ellos inventan. La primera vez que nos reímos bastante fue que, ya sabe, el basket, la canasta. ¿Y saben cómo le decía a él? La basqueta. Y así muchos de nuestros hijos se inventan nombres. ¿Cómo que la basqueta? ¿De dónde agarraste eso? ¿Verdad? Los judíos que vinieron de los lugares conocidos, que era como el inglés, ustedes saben, van a Francia, van a muchos lugares, si no saben otro idioma, los inglés, se dan a entender. Cualquiera casi habla inglés. Los judíos vinieron y dice que como crecieron el número de discípulos, y recuerdan que cuando predicó San Pedro, hubieron muchos convertidos a la palabra de Dios. Y se quejaron que las hermanas de los griegos, no era que fueran griegos, sino que venían de aquel lugar donde se hablaba griego. Y ya saben, hermanos, que aprendemos costumbres. Por ejemplo, aquí aprendemos que el conejo pone huevos, que no es cierto. En Villera yo no había oído eso nunca. A los 30 años que estaban,
muchas cosas. Ya ni el gallo. Muchos siguen, Ya ni el gallo. Entonces, las hermanas, posiblemente el idioma, la forma de expresarse había un problema. Entonces los hermanos dicen que las viudas de aquellos eran desatendidas. Hay una enseñanza aquí, hermanos. En nuestra iglesia, yo admiro, me emociono, me gusta el hermano Luna. Si algo le gusta es servir. Yo me gozo cuando lo veo diligentemente haciendo esto y lo otro. Yo veo algunos de los hermanos también que enseñan, lo hacen con amor. Porque ese es su ministerio, es su deseo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. La iglesia no debe ser de distinción, hermanos. Es incorrecto. Es una falta de respeto, no sé qué otra palabra se me ocurre, que nosotros vamos a tener el grupito aquí porque nosotros somos de Chihuahua, ¿verdad? El otro grupito allá porque somos chapanecos, otro grupito allá porque son salvadoreños, otro porque son nicaragüenses. Eso es completamente malo. No, en mi tierra no se hace eso, en mi tierra se hace. Hermanos, no vamos a imponer aquí vamos a seguir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Que ellos debían de enseñar y predicar la palabra de Dios. Ahora dice, entonces los 12 convocaron, y esa es la enseñanza también importante a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo, los apóstoles, que Dios le había encomendado para predicar la palabra, estaban ahí en las mesas. Dice un comentario que los hermanos en la tarde cenaban, toda la congregación, los miles que habían, y ellos eran los que, no sé si cocinaban, pero otros dicen que era para la distribución. Tenían unas mesas donde pasaban, como hoy en día, que hay en algunos lugares están dando comida, pasaban las hermanas, tenga hermana, tenga, todos. Pero eso es lo que pasaba, que parece que las hermanas le dijeron, espérense hermanitas, espérense, primero los de Jerusalén y después los de... A ver si alcanza. Sí, hermanos, en nuestras congregaciones cristianas no debemos ser así. En el mundo tal vez lo hagan, ¿verdad? El que va mejor vestido, el que le cierra un ojito al mesero o a la mesera o al cocinero o el que le enseña un dolarcito allí. No, hermanos, no. Y dice el apóstol, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, dice, ¿le hablaron a unos cuantos? ¿A quiénes le hablaron? A toda la gente, hermano. ¿Es también una falta de respeto cuando nosotros hacemos diferencia? Voy a preguntarle nomás a la hermana Lili. Es la única que conozco, ¿verdad? Voy a preguntarle a la hermana, ¿verdad? Ante otras cosas, consultemos a Dios, como siempre debe hacer, y después cualquier asunto que tengamos, cualquier proposición, cualquier deseo, cualquier intención de hacer que nuestra iglesia progrese, es bienvenido. Ahora, buscad, fíjense, hermano, buscad, pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones. Me quedé pensando en el número 7. ¿Cuántos días tiene nuestra semana? 7. ¿Cuántas iglesias eran en Apocalipsis? ¿Cuántos varones escogieron? 7. Y no sé cuántas más veces podemos encontrar el número 7. ¿Saben por qué es el número 7? Porque es el número perfecto. Para los judíos tenía un símbolo. Era el número perfecto. Y yo tenía miedo cuando cumplí 70. Digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, eso es un chiste, ¿verdad? Pero 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos del trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio, en la predicación, que es el ministerio de la palabra. Ahora, 7 varones escogidos. Y si se fijan ustedes, escogieron a los hermanos, ¿qué nombres tenían? Prócoro, Felipe, Nicanor, Todos esos nombres que los hermanos tenían eran griegos, fíjense.
Ningún judío, ningún hombre judío. Todos eran griegos. ¿Por qué? Igual que lo hizo Salomón. Maten el niño a la mitad y denle la mitad a aquella y la mitad a la otra. La verdadera madre, que dijo: no, que se lo den a ella. Que se lo den a ella. Es lo mismo aquí, hermanos. Para que no haya esa falta, vamos a darles a los hermanos que hablan griego el privilegio de ser ellos los que van a destruir. Y ya no hubo cumplir porque la Biblia no lo menciona. Ahora, otra cosa. Los hermanos fueron seleccionados porque se vestían bonito, porque estaban muy jóvenes, porque tenían una posición social, porque habían sido hacendados, dueños de algo, por su preparación académica. ¿Por qué fueron elegidos? Porque eran hombres temerosos. Lo mismo puede ser en la iglesia. Cuando no tenemos diaconisas, en otras congregaciones no he visto, pero también se menciona diaconisas, hermanas que toman el lugar allí para aconsejarnos, para instruirnos, para enseñarnos, y a veces llevar aún nuestras cargas. Lloran con nosotros, sufren con nosotros. Por eso, llenos del Espíritu Santo. No había necesidad, ni tampoco había una lista de que ellos habían hecho: este tiene el don de hablar, este tiene el don de orar, este tiene el don de esto. Simplemente, hermanos que fueran llenos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Calificados simplemente como buenos siervos de Dios, como buenos servidores en el camino del Señor. Ahora, ¿qué dijimos? El versículo 4, ¿verdad? El versículo 5. ¿Agradó la propuesta a algunos de los hermanos? A toda la multitud. Y eligieron, como dijimos, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prógoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vieron en ellos un liderazgo de amor. La congregación participó aprobando la propuesta que hicieron los apóstoles, eligiendo a las personas que consideraban ellos que su testimonio valía la pena. Versículo 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los presentaron delante de... aquí no hay el pastor ordenó a la hermana esto, ordenó a que otro hermano y que otro, el pastor nomás. Hermanos, yo quiero que la hermana Lázara, el hermano Gilberto, ¿verdad? Porque considero que su actitud cristiana es un gran ejemplo. Su capacidad como siervos de Dios es buena. Ahora el versículo 7 dimos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estamos? Perdón, el libro 6, los cuales entraron de los apóstoles, quienes orando le pusieron la mano. Otra cosa, ¿verdad? La imposición de manos. No estamos como el bautismo que algunos creyeron o siguen creyendo que tiene poder en sí. No, es solamente un simbolismo, puede ser. La cena del Señor es lo mismo, que ambos sacramentos debemos hacerlo con respeto, con devoción, con fe y en obediencia a la palabra de Dios, pero no tienen en sí ninguna cosa, al contrario, eso es un paso más para que nosotros sigamos confesando nuestra fe y nos retemos a nosotros mismos, que la próxima vez que lo tomemos estemos mejor, en mejor condiciones delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? Dijo el apóstol, ¿verdad? Nos presentaremos delante de Dios. Ahora, Hechos 3:7, tenemos aquí Hechos 3:7, dice, regresando un poquito para atrás de la Biblia, dice en el libro de los Hechos:
Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, el crecimiento de la iglesia fue porque enseñaban con autoridad y con conocimiento. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que los apóstoles dijeron, a ver, voy a pedir que alguien me lea el versículo 19 del capítulo 4 de Hechos? Hechos 4, 19. Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, cuál es la razón por qué la iglesia estaba creciendo? Porque ellos no estaban hablando lo que ellos creían o pensaban, sino que ellos estaban obedeciendo. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, su espada, dice, su palabra es como una espada que penetra hasta los tuétanos. Todo nuestro ser nos habla. Ahora, otra vez, en Hechos 5, 28, 29. Hechos 5, 20. Alguien que lo lea también. Hechos 5, 28, 29. Diciéndonos, mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre. Que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vez más, ¿verdad? Después que los han golpeado, azotado, regañado y a veces prohibido hablar de la palabra de Dios, ojalá que ninguno de nosotros haya sido amonestado por esta causa, y si lo fue, somos vituperados en el nombre del Señor. Somos perseguidos por pregonar su palabra. Y ellos dijeron, ahora ustedes, porque eran supuestamente gente religiosa. Ok, si, díganme ustedes, ¿obedecemos a ustedes? Obedecemos a Dios. Así tuve una experiencia también en el trabajo, cuando me toca trabajar en los baños. Hay una persona que apenas el rollo de papel está bastante, todavía se puede una persona usarlo, lo tira para poner el rollo nuevo. Le digo, no lo tires, está bueno, todavía se puede usar. Le digo, eso también incluye en la mayordomía como creyentes. No vamos a tirar, aunque no sea nuestro, hermano. Tenemos que ser responsables. Lo mismo que llegó una de las supervisoras, mire esta, le digo, mire, el patrón, el jefe grande, él nos dijo, hasta que no quede vacío, esto porque hay 6 rollos de papel allí, hasta que no quede vacío, tírenlo, no lo tiren con un cuadrito, perfecto. Ahora le digo a la mujer, mire, señora Erika, si usted no está a ver con ella, le voy a pedir un favor, vaya y le diga a Mr. Brian que usted nos autorizó a traerlo. ¡Oh, no! Hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Juzguemos si es justo obedecer a los hombres antes que al Señor. Es necesario. Ahora, voy a compartir, bueno, permítame seguir leyendo. Entonces dice que el versículo 7, crecía la palabra, el número de los discípulos se multiplicaba por esa simple razón, porque los hermanos, los siervos de Dios, obedecían a la palabra de Dios. Ahora, en 1 Timoteo 3, en la primera carta o epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, creo que mi Biblia no tiene, ¿verdad? Sí tiene. 1 Timoteo 3, del 8 al 18, dice, verso 8, los diáconos asimismo, hermanos, es bien bonito servir en la iglesia, es bien bonito sentir la alegría de que nosotros estamos sirviendo al Señor. Asimismo, deben ser honestos, sin doblez,
El apóstol Santiago también lo dice, que no tener doble ánimo. ¿Saben? La palabra ánimo viene de alma, que seamos dos personas, una persona con dos almas, dos ánimos, que ahorita digamos que sí, al rato, siempre no. Cuando el Señor nos dijo que vuestro sí sea así, y vuestro no sea no. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. No es que no nos agachemos, sino que no tengamos dos maneras de pensar. Dice, no dados a mucho vino, ni codiciosos. Esta cosa del vino también hay que mencionarlo. Ni poquito, ni mucho. No, pero el vino que se tomaba en aquellos tiempos y que todavía los españoles, algunos de ellos en una región lo acostumbran, no es un vino fermentado. Es simplemente jugo. Jugo. No sé si recuerda que también el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, no tomes agua, sino toma ¿qué? Por causa de tus enfermedades. No sé qué tenía el agua, pero ahora en la palabra se encontramos también, dice, ¿verdad? Que no tomemos el vino por su color, porque se mira bonito. Porque no hace, dice, entra suavemente y el resultado, hermanos, a un amigo que es, y se lo voy a decir, ¿verdad? De los testigos de Jehová, llevaba un seisito de Jerusalén. Le digo, oye, ¿y eso? Oh, no, dice, para tener en la casa, yo también debía llevarte. Le digo, ¿de veras? Le digo, no, le digo, pues a mí me gusta compartir. Yo me llevo unos 2.24 a la iglesia. Si fuera yo tú, pues, oye, si eso no hace daño y eso, pues, hermanos, sabemos, la Biblia está llena de advertencias y enseñanzas. Dice que no gastemos nuestro dinero en lo que nos sacia y nuestro dinero en lo que nos dan. Así lo dice bien claramente, ¿verdad? Por eso es que dice el apóstol, si alguno quiere pues ser diaconado, que no se da al vino, ni codicioso de ganancias deshonestas, como ahorita el hermano tiene como, cada uno de sus miembros de su familia tiene un carro nuevecito. Cada uno ya les compraron casa. ¿Verdad que no? Él no está aquí. Ni yo, ni el hermano Mario, porque estamos haciendo dinero. Ninguna persona honesta y sincera que está sirviendo al Señor en el diaconado, en el ministerio, lo estamos haciendo porque hay ganancias. No hay, hermanos. La única ganancia que estamos viendo es la recompensa divina. Y yo le he dicho, la hermana Lilia, aunque no es oficialmente llamada diaconisa, ven ustedes cómo se esmera. Y otras hermanas que yo desconozco el nombre de ustedes, la hermana tesorera, todos lo hacen porque aman al Señor y nos aman a nosotros también. Nos aman a nosotros también. No codiciosos de ganancias, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia, ¿verdad? Que no haya en su corazón, en su mente, algo que se puede decir que están haciendo mal. A estos también sean sometidos a prueba. Quiero que sepan, en algunas iglesias se los ponen a prueba. Bueno, usted va a ser diácono. Usted va a ser diácono. Cosas así, ¿verdad? Quiero que me escriban su testimonio. ¿Cuándo aceptó a Cristo? ¿En qué ministerio le gustaría servir? ¿Qué ha hecho? ¿Verdad? ¿Qué siente usted por su iglesia, por el Señor? Y entonces, de ahí la congregación, ¿verdad? Decimos, hermano, este hermano está capacitado. Sobre todo, lo que expresa es su amor hacia el Señor. Las mujeres, las hermanas, asimismo, dicen, sean honestas. Se me olvidó traer en el pacto de la Iglesia Bautista donde dice, y porque pues es un dicho, una creencia muy común que a veces la feminidad le gusta mucho platicar y eso,
Pero aquí la recomendación de la palabra de Dios, aún nosotros varones, que evitemos el murmullo. Si yo, como el trabajo, a veces algunas personas hacen algo mal y les dan sus famosos warnings, ¿verdad? Y sus puntos allí, y entonces ya la próxima vez, no queremos que usen corbata porque eso, lo otro. Yo siempre le digo al supervisor, digo, hermano, si yo he hecho mal, dímelo, no se los digas a todos, dímelo a mí, porque la gente va a preguntar, dímelo a mí. A ellos no les estás haciendo bien ni mal, pero a mí me haces bien cuando me lo dices cara a cara. Mira, tu zapato está manchado, tu uniforme está sucio, tienes poco cabello, ¿verdad? Estás muy orejón, cualquier cosa, dímelo. Y si tienes una sugerencia, ¿cómo puedo hacer mejor mi trabajo? Con gusto lo haré. Hermanos, yo soy así, yo así lo digo, he sido así, ¿verdad? En la iglesia, hermano, con mucho más razón como hermanos, como creyentes, tengamos el amor, no vamos a regañar, no vamos a exhortar, no vamos a poner en vergüenza, no vamos a señalar a ninguno absolutamente, pero eso vamos a compartir. Sí vamos a compartir con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, las mujeres a sí mismo, sean honestas. No calumniadoras, fíjese, no calumniadoras lo dice, sino sobrias, fieles en todo, versículo 11, ¿verdad? Fieles en todo. Sobrias y fieles en todo. Los diáconos, versículo 12, sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora que hay un punto, es verdad, nosotros como padres, todos, pastores, diáconos o no, hacemos lo mejor, hermano. Pero hay cierto, y eso es lo importante, ¿verdad? Que yo digo a mis amistades, a mis hijos, cuando estén niños, enséñale lo bueno, porque llega a cierta edad cuando los niños no quieren escucharlos. Por eso dice la palabra, es cuando nosotros sembramos la buena semilla, va a dar fruto. Pero si no la sembramos, y muchas veces nosotros también descuidamos a nuestras familias. A mí yo lo veo en mi propia sangre, ¿verdad? Ahora, es necesario, pues, hermanos, obedecer al Señor antes que a los hombres. Y versículo 13 termina diciendo, porque, fíjese, hermano, esto es lo más hermoso, porque los que ejerzan bien el diaconado, y no creo que debíamos de añadir aquí el diaconado, los músicos, el pianista, el que toca esto. Cuando cantamos sin esos instrumentos, ¿cómo se oye? ¿Falta algo, es cierto o no? Cuando no están las hermanas allí, digo, no, yo pienso, ¿verdad? ¿Dónde están? Y las extraño, algunas que están allí y luego no están. Porque los que ejercen con amor, con desinterés, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El premio, el salario, la más alta bendición que podemos tener es la que recibiremos del Señor. Y a veces la empezamos a disfrutar desde aquí, desde la tierra, cuando vemos que los que hemos sembrado en nuestros hijos, en nuestra familia, en la iglesia del Señor. El tiempo se nos acaba. Permítanme, hermanos, hacer una oración. Cierren sus ojitos. Delante de todos estos fieles creyentes oramos. La salvación pertenece a nuestro Dios, Amén. quien está sentado en el trono
y el Cordero inmolado. Ahora recibe nuestras oraciones por justicia, por santificación, por paz, que el hambriento, Señor, pueda ser satisfecho de cosas buenas, que el sediento pueda encontrar satisfacción y calmar su sed, que el oprimido sea libre, que el desamparado encuentre refugio, que el triste sea consolado, que los enemigos sean reconciliados, que el mundo conozca tu paz, que el enfermo sea sanado. Bendito sea. Dios de nuestra salvación, escucha nuestra petición, te imploramos. Por piedad, Señor, permite que el día venga pronto cuando el hambre y la sed no existan más, cuando el sufrimiento y la tristeza ya no existan, cuando haya limpiado cada lágrima derramada de tus hijos. Hasta ese día ayúdanos a serte fieles, vigilando, trabajando en comunión contigo por la venida de tu Rey, de tu reino de justicia, de santidad y de paz. Entonces, Señor, compartiremos esta fiesta, esta oración, y nos regocijaremos alrededor de tu trono, cantando, bendiciendo con alegría, con conocimiento, agradeciéndote, con honor, sabiendo que tú eres nuestro Dios para siempre. Todo, Señor, te lo imploramos y lo suplicamos en el nombre del que nos prometió: yo vengo pronto. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bendito seas. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Tengan un excelente día. Nos vemos esta tarde, los que pueden.